Alguna cuenta me dejaron. No, a mí yo creo que yo le pedí a los Reyes, vamos a empezar por atrás. A ver. Yo le pedí a los Reyes algo que como hincha de fútbol es muy importante, pero se va a dar capaz que se da en el correr del año, que es que Uruguay salga campeón de la Copa 2026. Bien. Después le pedí a los Reyes algo mucho más general, es decir, tolerancia, comprensión y respeto en nuestra sociedad, Uh-huh. que un poco desaparezca la hipocresía Uh-huh. y que esos sujetos de guante blanco, que a veces delincuentes de guante blanco que andan pululando por nuestras ciudades, por nuestro país, de alguna manera sean desenmascarados, y no estoy diciendo que terminen en la justicia, pero por lo menos que sean desenmascarados. Bien. Que se les pueda sacar la careta. Y obviamente y pase en el mundo, ¿no? La verdad que y no tiene nada que ver con el fútbol, y después en algún momento voy a tocar si tiene algo que ver con el fútbol. Bueno, pero ¿sabes qué? Digo, lo que pasó en Venezuela es preocupante. Sí. A mí me importa una miércoles lo que le pase a Maduro. El problema de Maduro, la verdad que yo, para arrancar, lo consideraba siempre un burro. Sí. ¿No? Con todo respeto dicho. Con todo respeto por los burros. Exactamente. ¿No? No se explica muy bien cómo pudo llegar a dirigir un país como Venezuela con las riquezas que tiene. Y yo reconozco que no tiene que ser fácil vivir en un país con una inflación tan grande, porque eso le afecta al pueblo, a la gente común y corriente. Nosotros lo vivimos sin llegar a esa inflación tan alta, pero lo vivimos en la década del 90. Claro. Lo vivimos en la dictadura militar, lo vivimos previamente antes del 73, en los gobiernos del Partido Nacional del 58 al 66 y en el gobierno de Pacheco Areco. Es decir, te levantabas y resulta que ayer la leche estaba a 10 y hoy estaba a 20, ¿está? Yo me acuerdo porque era comentario de mis padres. Digo, otra vez aumentó la leche, otra vez aumentó la carne. O las vedas de carne, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que no es fácil para la gente común y corriente vivir en un país en esas características. Pero es preocupante porque primero porque el Uruguay en la Constitución establece de que debe haber una solución pacífica de controversias. Exacto. Segundo, lo establece la Constitución. Segundo, la teoría de la no intervención en asuntos internos de otro país. Exacto. Me llama la atención Sanguinetti con su erudición que haya justificado esto. Justificó la intervención, exactamente. ¿Está? Donde él mismo, siendo presidente, yo me acuerdo varias veces, habló de la no intervención, de la soberanía de cada país y de la no injerencia en los asuntos internos de otro país. Pero bueno, la gente cambia. O acomoda el discurso. Pero lo importante es la plena vigencia del derecho internacional. Pero para un país como Uruguay, reclamar y plantear donde sea este tipo de situaciones le va a la vida, le va a la vida. Nosotros tenemos fuerzas armadas que no saben tirar un tiro, con todo respeto dicho, salvo los que han ido a las misiones de paz, pero ¿y los demás? Tenemos generales y coroneles de escritorio. Es así. Sí, que han jugado a la guerra en los escritorios, pero nada más. Tal cual. Tenemos enfrente a un loco suelto como Milei, con todo respeto dicho, que con esas ínfulas de imperio que tiene y de Mesías, y te puede hacer cualquier desastre en la región, y los primeros que la vamos a pagar somos nosotros. Pero fíjate vos, y termino con esto, que cuando el conflicto es de las papeleras, Kirchner, que supuestamente era un gobierno cercano, vamos a ponerle al nuestro, estuvo evaluando la invasión, solucionar por la vía militar. Y Tabaré Vázquez, en su función de presidente, pero con la visión de un estadista,
rápidamente se conectó con Estados Unidos. ¿Para qué? Y para que en todo caso aplicar el TIAR, el Tratado de Asistencia Recíproca, que engloba a Estados Unidos y a todos los países de la región. Y bueno, y a través de esa gestión, Tabaré Vázquez desactivó la bomba. Pero mirá vos que a esto, a Kirchner y sus amigos, los sectores más radicales, y bueno, vamos a tirarle unas bombas. Pero las bombas no van directamente al objetivo, van a donde caigan a veces, ¿está? Y ahí es cuando muere población civil, hay destrucción. ¿Y cómo arreglas esa pelota? ¿Está? Hace poco miraba unas imágenes de lo que era la Franja de Gaza antes de este conflicto entre Israel y Palestina. Era un lugar divino, era un lugar turístico, y hoy es una destrucción total, porque eso es lo que pasa. A mí me hubiese gustado que, mirá el disparate que voy a decir, pero lo tomo de alguna vez de un comentario de Mafalda, que dijo, si los líderes que inician las guerras se enfrentaran entre ellos, ¿habría tantas guerras? Bueno, a mí me hubiese gustado que Trump y Maduro se hubiesen agarrado a las piñas o lo que sea. Estoy seguro que ninguno de los dos se hubiese metido, ¿eh? No hubiesen mandado a pobres muchachos a la guerra ni nada por el estilo. ¿Ah? Fíjense una cosa que no se dice, delicadamente no se dice, pero hay 80 muertos en Venezuela. Como se dice, hay daños colaterales. Es decir, nosotros, la población civil común y corriente, somos daños y colaterales en esa estrategia más importante de los grandes países. Así que bueno, en gran parte, y ahí vuelvo a enganchar, por eso pido paz. Paz. Paz porque el deporte, paz por uno, paz por su familia, paz por sus hijos, paz por sus nietos, paz por deporte por es todo un buen mensaje. Y el deporte es decir, hay dos para mí vehículos que son mensajes de paz. Uno es el fútbol, y se puede incluir el resto del deporte. ¿Ah? Lo vemos en la Copa Africana. Sí. ¿Ah? Países en conflicto, países que están complicados como Sudán, con una guerra civil tremenda, pero sin embargo han tenido su momento de alegría. Y por un rato, mientras juega su selección, los conflictos cesan. Ha pasado con Haití, que Haití tenía que jugar los partidos de las eliminatorias clasificando al Mundial en Willemstad. ¿Ah? No pudo jugar de local nunca, porque por razones de seguridad la FIFA dijo, bueno, sí, yo te permito que juegue las eliminatorias, pero no en Haití. Y se jugaron en Willemstad, en Curazao. Pero también el turismo. El turismo. Y voy a decir, mira qué disparate dice No, el turismo. ¿Por qué el turismo? Yo he tenido la suerte de ver gente de distintas nacionalidades, de distintas religiones, altas, bajas, petiza, gorda, musulmanes, hindúes, chinos, de la ideología que quieras, porque a veces no sabes porque estás sentado y observas, que lo único que quiere es disfrutar el momento, de salir a pasear tranquilo, porque yo creo que todo el mundo quiere disfrutar el momento, sacarse la selfie para que ese momento que lo llevó hasta ahí quede para la eternidad. He tenido la suerte de estar en unas termas en Turquía, y donde mujeres musulmanas se entraban todas vestidas, totalmente vestidas, respetando su tradición, respetando su vestimenta, respetando sus códigos de conducta si quieren, pero querían disfrutar el momento de estar disfrutando de las termas. Y así pasa. Entonces yo creo que los grandes caminos de la paz son, uno, el fútbol, por la globalización que tiene, por encima de los Juegos Olímpicos. Y en segundo lugar yo creo que es el turismo como tal, el turismo como entendido como confraternidad de pueblos. ¿Está? Lo único que quiere la gente es pasarla bien. Yo no veo en general conflicto que se estén agarrando las peñas musulmanes contra cristianos. Donde sea, lo único que quiere la gente es tirarse en la playa, tomar una cervecita, pasarla bien, y no importa si sos lo que sea, ¿está? Tal cual. Es más, fíjate vos en el este, vas al este,
Y vos te sentás en una playa a disfrutar y pasarla bien. No te importa si el del costado es blanco, colorado, frente amplista, el nuevo espacio, cabildo abierto, no. Lo único que querés es pasarla bien. Y estás haciendo turismo. Bueno, entonces creo que los líderes de nuestro país, pero fundamentalmente los líderes mundiales, tendrían que pensar. Obviamente que es brava la historieta, porque atrás de esto siempre están los señores de la guerra que se llenan los bolsillos de plata, mientras ellos están cruzaditos de brazos mirando los acontecimientos, y dice, bueno, ¿cuántos tiros? Y bueno, con estos 10 tiros tengo más plata en el bolsillo. Es así. Es así. Pero bueno, por eso pido paz en el mundo. Pero hoy es un día extraordinario, sí. porque ¿qué importancia tienen estas fechas? La Nochebuena y la Navidad, el 31 y el Año Nuevo y los Reyes Magos. Es la magia de la ilusión. Es la ilusión fundamentalmente de los niños que vengan los Reyes Magos, pero es también la magia de la ilusión de los grandes, que de alguna manera, a través de sus hijos y a través de sus nietos, recuperan esa vieja ilusión que tuvo cuando niño. Y eso es extraordinario. Y también recupera la ilusión de un mundo donde sea con más tolerancia, más respeto, más solidario, más fraterno, donde impere más la igualdad. Entonces, todo eso hace que estas fechas, si comienzan el 25, el 24 y un poco antes, y que culminan el 6 de enero, sean fechas de alguna manera mágicas en ese sentido, en la ilusión, en pensar de que las cosas pueden ser distintas, en que otro mundo es posible. Y por eso la magia de la Navidad, la magia del Año Nuevo, que culmina con la magia de la llegada de los Reyes Magos. Que te voy a decir una cosa, y saludo de donde estén a Melchor, Gaspar y Baltasar, porque traen alegría a los niños y traen ilusión. Alguna vez se dijo que estos 3 Reyes Magos caminaron con sus camellos a Belén, guiados por lo que se llamó la estrella de Belén. Cada uno portando un regalo a Jesús, que era oro, incienso y mirra. Exacto. Y supuestamente cada uno era en aquella época de reinos distintos. Melchor de Persia, Gaspar de India y Baltasar de Arabia. Pero hoy la tradición y algunas especulaciones dicen que los reyes siguen viviendo o siguen estando en la zona de Turmequistán, un país del Asia Central. Así que bueno, vaya a todos los que me están escuchando o que me escucharán, y sobre todo a mis nietos y a mis hijos, feliz Día de Reyes, básicamente por mantener la ilusión, y que capaz que alguna vez tenemos la ilusión de visitar a los reyes allá en Turmequistán, que se dice que están en alguna zona del Asia Central. Así que bueno, perdón por toda esta digresión, pero vamos un poquito a lo que es el fútbol. Bueno, cuénteme, a ver, ¿en qué ha mirado esta semana? Vos sabés una cosa, que un poco lo que hablaba recién, entre los reyes, entre mis nietos que estaban en casa, y entre lo que pasó en Venezuela, un poco el fútbol ha quedado en el segundo lugar. Miró poco fútbol. Sí. Pero de todas maneras busqué mucha información. A ver, y vamos a pensar en lo que va a pasar en el 2026. El 2026 se habla que obviamente el fútbol uruguayo va a hacer otro contrato por los derechos de televisión. Ajá. Y se habla de que tanto Peñarol como Nacional, de ganar anualmente $2.480.000, van a pasar a ganar $8 millones, lo cual significa unos $660.000 por mes, y con la posibilidad de administrar lo que se llama el merchandising. ¿Qué es el merchandising?
la venta de camisetas, de calzoncillos, de vasitos con el logo de Peñarol o de Nacional, todo lo que te imagines, como pasa en cualquier país, mejor dicho, como pasa en los grandes clubes del mundo, ¿tá? Es decir, cada club en Europa, sobre todo, tiene su tienda deportiva. A veces la tiene en su propio estadio, en su propia sede. Otros tienen tiendas en los lugares principales de las capitales. Pero todos a la larga, es decir, aparte de los ingresos por televisión o por otros conceptos, por publicidad, tienen también el merchandising, ¿tá? Que es la venta de camisetas, la venta de media, yo qué sé, la venta de calzoncillos, porque hay calzoncillos que dicen Atlético Madrid, Barcelona, esto, ¿tá? De todo hay. Hay de lo que te imagines, hay, y eso es el merchandising. Bueno, Peñarol y Nacional, por ejemplo, y los demás clubes de Uruguay van a tener la posibilidad de manejar ese negocio. Pero a los clubes menores le va a tocar de $530.000, a cada uno le va a tocar $1.800.000 en el año, lo cual significa que hay un ingreso por mes de $150.000. Yo creo que no todo es el vil metal, pero obviamente mejora bastante la historieta económica del fútbol uruguayo, ¿tá? Y ya vemos las primeras consecuencias. Aparentemente los principales canales de cable del interior y de Montevideo están tratando de renegociar los vínculos con BTV, que es el que pasa el fútbol uruguayo, y que bueno, que a raíz de toda esta negociación quedarían un poco de costado. Pero eso es tal vez lo más, yo no sé si lo más trascendente, pero digo, con proyección hacia lo que puede pasar de aquí el más, podría mejorar las canchas, las formativas y demás. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero vamos a hacer un recordatorio, y el 2 de enero de 2013 fallecía el mejor arquero de la historia del fútbol uruguayo y uno de los mejores arqueros de la historia del fútbol mundial, que era Ladislao Mazurkiewicz, que fallecía con 67 años, muy joven. Había nacido el 14 de febrero de 1945, había debutado en Racing con 18 años y había debutado en la selección uruguaya en el año 65 y se retiró en Peñarol en 1981. Fue campeón con Peñarol en el año 66, campeón de la Copa Libertadores, campeón de la Copa Intercontinental, varias veces campeón. Después de acá pasó al Atlético de Madrid, al Atlético Mineiro de Brasil, estuvo en el Granada de España, luego después estuvo en Peñarol, estuvo en el Cobreloa de Chile y finalmente se retira en Peñarol en el año 1981. Y te voy a hacer una anécdota personal a raíz de los Reyes. A ver. Estuvo en el último partido de Mazurkiewicz. No. Si vos me preguntás cuál es el regalo que yo más aprecio de los Reyes, fue en el 67. Cuando los Reyes me trajeron todo el equipo de arquero con un escudito que decía Peñarol, con el escudito de Peñarol. ¿Te acordás que antes los buzos de arquero tenían la pechera, la codera, claro. Con guantes, 2 pares de guantes, porque uno me quedaba más grande? Se ve que dijeron los Reyes, este tiene mano chica, así que vamos a llegarle uno más chico y el otro le va a servir para más adelante. Y 2 pares de rodillera, porque era flaquito y una me quedaba mejor que la otra que me quedaba me tapaba toda la pierna. Y ese yo creo que es el regalo que más aprecio y que más recuerdo. ¿Y por qué? Porque yo era admirador justamente de Mazurkiewicz. Es decir, volaba, obviamente terminaba con las rodillas peladas como si fuera Mazurkiewicz. Y en aquella época, vos decís, porque hoy conseguir equipos de fútbol, equipo de arquero, por todos lados. Pero en aquella época no era tan fácil. No era sencillo. Era, así que el esfuerzo de los Reyes para decir, claro, bueno, este pesado pidió un equipo completo de arquero y todavía con el escudito de Peñarol, bueno, y los Reyes hicieron el esfuerzo, gracias a su magia, y encontraron ese equipo completo, que era aparte el pantalón de arquero, que tampoco era fácil, que tenía como
como un acolchonado acá en el acolchonado, costado, sí, en el costado, claro. que después se hizo más común, y obviamente las medias de Peñarol. Así que bueno, ya tenía los zapatos de fútbol, así que bueno, ese es el recuerdo. Todo por Mazurkiewicz. Y Mazurkiewicz que era, ¿tá? ¿Vos sabías que yo era muy buen arquero? Ah, sí. Cuando niño y cuando adolescente, cuando joven, incluso era muy buen arquero. Lástima que me despertaba del sueño y me volví a la realidad, pero eso es otro tema. Pero en mis sueños Era un arquerazo. era un arquerazo. Todas las pelotas que iban al arco las atajaba, No se le escapaba. volaba para aquí, volaba para allá. Después la realidad me mostró otra cosa. Así que cuando yo fui a jugar a Wander en el Sub-16, en aquella época de la Sub-16, Sub-20, reserva y Sub-16, reserva y primera. Yo dije, quiero hacer arquero. No, Botija, me dijeron, te vamos a poner de lateral. Y para mejor lateral izquierdo, nunca había jugado. Obviamente, patadura como era, el resultado era lógico. Claro. Porque nadie me indicó cómo jugar de lateral izquierdo. Porque aparte, viste que cuando vos sos niño, cuando sos adolescente, y bueno, aún mi edad, vos tenés determinados puestos que de alguna manera te generan más curiosidad. Y lamentablemente nunca el lateral me generó curiosidad. ¿Tá? Si bien Uruguay en aquella época de niño, adolescente, tenía grandes laterales que jugaron el Mundial, como Forlán, que había sido campeón con Peñarol, o el Peto Ubiña de Nacional y capitán de la selección uruguaya, o Ricardo Pavoni como lateral izquierdo en Independiente, o Juan Martín Mujica, titular de la selección uruguaya, pero en general no era un puesto que yo especialmente observara. Y bueno, y acá alguno de estos visionarios dijo, ponete lateral izquierdo, me fue, obviamente. Pero yo de todas maneras seguía pensando que era muy buen arquero y así me lo demostraban mis sueños. Muy bien. La realidad me demostraba otra cosa. Pero bueno, lamentablemente hoy hacen 13 años que falleció Ladislao Mazurkiewicz, que fue elegido el mejor arquero del mundo en el Mundial del 66. Eso mismo se volvió a ratificar con discusión con Gordon Banks en el 70. Gran actuación de Ladislao Mazurkiewicz ya con 29 años en el Mundial del 74, que fue un fracaso total de Uruguay. Y después fíjate vos el fenómeno que se vivía, la falta de planificación y visión en aquella época de la selección uruguaya. Tanto Mazurkiewicz como Rocha, como los grandes jugadores que tenía Uruguay desperdigados en el mundo, fueron descartados. No, estos ya no sirven. ¿Ah? Y Mazurkiewicz, que podía llegar al Mundial del 78 con 33 años. La edad que tiene Courtois o la edad que tiene Oblak. Son mayores, pero para situarte un poco. Sommer, uno de los mejores arqueros del mundo que juega en el Inter, tiene 36. Pero acá en la década del 70 dijeron, no, Mazurkiewicz ya no sirve. ¿Está? Y se optó por Rodolfo Rodríguez, un buen arquero, pero que no calzaba los puntos de Mazurkiewicz. Y por eso no se lo citó a las eliminatorias para el Mundial 78 y Uruguay quedó afuera. Como no se citó a Rocha, como no se citó a Montero Castillo, a Hildo Maneiro, a Espárrago, a Ancheta, que era figura en el gremio de Brasil, a Roberto Matosa, figura en México todavía, que ya era veterano, pero y así sucesivamente. Y se optó por una generación joven que con muy buenos jugadores, entre los que se destacaba, por ejemplo, Carrasco, pero que hizo que no se clasificara al Mundial, ni tampoco al Mundial 82. Pero en ese interín Uruguay tuvo una alegría que fue el Mundialito del 80. Y justamente el 3 de enero del 81 Uruguay le gana a Italia con goles de Julio César Morales, con 36 años, que había jugado el Mundial del 70. Cascarilla Morales, gol de penal. Y refrenda la victoria Waldemar Vittori, una selección italiana muy buena, que es decir, la mayoría de esos jugadores 2 años después salen campeones mundiales. Claro. No es un dato menor. No es un dato menor. Y que había tenido muy buena actuación en Argentina. Girea, Antonioni, un jugador extraordinario, muy técnico. Paolo Rossi, Conte,
Caucio, Dinosov, por citar algunos, ¿no? Es decir, Cabrini. Es decir, una selección bárbara. Y Uruguay le ganó 2-0. Uruguay que formaba con Rodolfo Rodríguez, Moreira, el chico Moreira que juega en Nacional, Olivera, el indio Olivera, De León, que ya tenía el pase a Gremio, y Daniel Martínez, jugadores jóvenes. Después de la Peña, Krasowski, que en el 81 pasa al Boca de Maradona. Ariel Krasowski. Que salen campeones, después de muchos años Boca vuelve a salir campeón, y Rubén Paz, Venancio Ramos, Victorino y Julio César Morales. Y aparte en el plantel estaba Luzardo, estaba el Chifle Barrios, estaba Ernesto Vargas, estaba Revelés. Qué jugadores. Washington González, el arquero suplente era Fernando Alves. Bueno, ese fue el plantel de Uruguay, pero el equipo titular en general era el que dije anteriormente. Lamentablemente ese equipo después sucumbió ante Perú fundamentalmente y no tuvo buenos resultados con Colombia y quedó afuera del Mundial. Pero lo que digo es que qué falta de planificación y qué falta de visión. Los grandes jugadores del 70 claro. se los consideraba viejos o se los consideraba descartables. Pero bueno, acá van la alegría de ese triunfo y la alegría de recordar que Uruguay, gracias a ese triunfo, pasa a la final con Brasil. El otro grupo lo formaban Brasil, Argentina y Alemania. Y Brasil pasa a la final y juega la final con Uruguay. Y donde Uruguay termina ganando el partido y sale campeón del Mundialito del 80. Pero bueno, vamos a seguir con la información. A ver, ¿qué tenemos? ¿Te dice algo el Vaticano? Sí, que está el Papa y no mucho más. Exactamente. No mucho más. Ahora si me dice que el Vaticano juegan al fútbol... 0,44 kilómetros cuadrados. Es de los pocos estados que no están integrando la FIFA. Pero tiene una liga de 8 equipos. Me estás jodiendo. Exactamente. ¿Tiene una liga de 8 equipos el Vaticano? Exactamente. Y los partidos los juega en la cancha Cardinales Spellman. Y el primer partido internacional lo jugó el 22 de noviembre del 94 frente a San Marino, que es un estado muy chico que está en el medio de Italia. Sí, también. Sí. Y donde el partido terminó 0-0, lo jugaron en Roma. Festejan con una misa en vez de con un asado. No, obviamente, no, los asados no, y obviamente el gran problema es que casi todas las camisetas son blancas y amarillas. Blanca y amarilla. Ahí está, pero fíjate vos una cosa, que los equipos se llaman Museos Vaticanos, Dirtel Team, Archivo Secreto. ¿Me estás jodiendo? ¿En serio? Sí. ¿Ese es el nombre de uno de los cuadros? Sí, Fortitudo 2007, Guardia Suiza, es lógico. Es lógico. Universidad Pontificia Lateranense, DIRSECO y representativo OPBG. Esos son los 8 equipos que obviamente juegan en esta cancha que yo les dije. Me acabo de enterar que el Vaticano tenía una liga de fútbol. Yo me enteré hace poco, ¿está? No. Es la magia del Facebook, que a veces te cae información a un pesado como yo que vive buscando información y dice, bueno, de los pocos países o de los pocos estados que no están afiliados a la FIFA, es el Vaticano. Y viste lo extraordinario que es el fútbol. Sí, increíble. Es increíble. Como también hay algunos estados no reconocidos por la ONU y no reconocidos por la FIFA, nacionalidades, no digo en Latinoamérica, pero en Europa y en Asia, que en el 2018 creo que fue, jugaron un campeonato mundial. Ahora no me acuerdo quién fue el ganador, pero eran 16 equipos y jugaron en un estadio de Rumania, creo. También es cierto que hace muchos años, en el 2010, a alguien se le ocurrió hacer un partido entre los dos últimos rankeados de acá de la FIFA en aquel momento, y se hizo un partido que fue en Inglaterra, no me acuerdo en qué ciudad de Inglaterra, que era los dos últimos rankeados. Uno era en las Islas Guadalupe, que están en el Caribe, y la otra era ahí donde están el Dalai Lama, ¿cómo es
Ay, ahora no me sale Sí, Nepal. Es del Nepal. Nepal. Fue contra Nepal y Guadalupe y creo que ganaron las Islas Guadalupe 2-0. Por ahí no tengo bien la información porque yo lo leí hace muchos años, lo cual me llamó la atención. Pero también existe una organización de algunos nacionalidades o que quieren convertirse en países que alguna vez en el 2018 formaron su propio campeonato mundial. Y eso es la magia del fútbol. Qué increíble. Eso es la magia del fútbol, que a veces no nos damos cuenta de la importancia que tiene el fútbol. Pero bueno, hablando un poco de la selección, o relacionado con la selección, hay noticias halagüeñas. Darwin Núñez volvió a convertir con su equipo Al Hilal. No me diga. Exactamente, está convirtiendo goles, seguido. bien. También Federico Viñas hizo gol en el partido de esta fecha entre el Oviedo, dirigido por Almada, donde también juega Fonseca, contra el Alavés. Terminaron saliendo 1-1. También Luciano Rodríguez convirtió un gol en su equipo, el León de allá de Arabia. Luciano Rodríguez está haciendo dupla con Lacazette. Lacazette, recordemos que es un jugador francés que tiene pasado, por ejemplo, en haber jugado, por ejemplo, en el Arsenal de Inglaterra. Y bueno, aparentemente le está yendo bien y está convirtiendo goles y están tratando de que su equipo por lo menos llegue a la mitad de la tabla. Pero es bueno desde el punto de vista de la selección uruguaya cómo algunos jugadores están teniendo buen nivel. El caso, por ejemplo, de Ugarte en el Manchester United. La noticia negativa en general para el Manchester United y para Ugarte es que el técnico Amorín fue cesado después del resultado con el Leeds United, que fue 1-1. Pero bueno, se veía venir porque yo creo que el Manchester United ha tenido desacierto en la toma de decisiones. Primero en la de decir, fíjate vos que en el Manchester United tuvo a Ferguson como casi 30 años como técnico, donde ganó todo lo que se te ocurra, con muchos títulos en la Premier, títulos en la Champions, títulos de Supercopa, de Recopa, de la FA Cup, de todo. Y después entró en un periodo donde no ha encontrado un técnico que le dé estabilidad, donde han probado distintas planteos tácticos y ninguno le ha dado resultado. Creo que hay un error en cuanto a la política de contrataciones, evidentemente. Pero bueno, a pesar de que el Manchester está sexto con 31 puntos, los directivos del Manchester United entendieron de que ya no valía la pena continuar con ese proyecto. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con Ugarte con el nuevo entrenador. Por otro lado, en este fin de semana fue titular también Bentancur en el Tottenham, que empató. El Tottenham va 13º, no es una buena campaña el Tottenham. Y el Wolverhampton, que va último, donde juega bueno, ganó 3-0 su partido. Así que bueno, hay algunas ciertas noticias alentadoras. Por otro lado, Villalba, yo creo que la verdad que a veces a Nacional yo no lo entiendo, a Rubio tampoco, pero a Persman menos. Tenía para mí un diamante en bruto en Villalba, lo había demostrado sobre todo en la temporada 2024, y en el 2025 empezó bien y después tuvo alguna lesión, pero Peirano fundamentalmente no le dio los minutos que yo entiendo que correspondía, dándole lugar a otros jugadores, caso Petito, caso el Diente López, que no daban pie con bola, ¿está? Por ejemplo, cuando fueron a jugar de visitante a Brasil, Peirano pone la dupla Petit y el Diente López, que la verdad que fue un fracaso, y tenía a Villalba en el banco, tenía a Recoba por el otro lado. Es decir, no tenés mucha cosa para pensar. Si hay dos jugadores que te rinden tanto en los partidos sin importancia como en los partidos importantes, y resulta que vos los dejás afuera, yo creo que bueno. Y ahora Villalba buscó otros horizontes y se va al Botafogo de Brasil. Ojalá que ahí en el Botafogo de Brasil explote, porque yo en determinado momento, yo creo que a lo largo del año
sobre todo a principio de año, yo te dije que tanto Villalba como Recoba tenían que ser jugadores a analizar por parte de Bielsa, fundamentalmente en puestos donde a Uruguay le cuesta mucho, que es justamente los extremos. Tenemos a Pelistri y tenemos a Maxi Araujo. Funciona bien Araujo, Pelistri juega mucho mejor que en sus equipos, pero no tenemos mucho recambio. Y en determinado momento Villalba y Recoba, fundamentalmente cuando jugaron Copa Libertadores y demás, que son los partidos que duele, demostraron tener esa capacidad de estar en partidos trascendentes y tener buen rendimiento, ni que hablar en los clásicos. Pero Peirano no lo vio así, Jason Viera tampoco, pero creo que es una lástima que Nacional, con vista a la Copa Libertadores de este año, no haya retenido a Villalba. Bueno, Villalba se va al Botafogo. Por otro lado, te voy a decir, buena noticia también para la selección uruguaya, Matías Viña, un jugador que fue muy importante en los primeros tiempos de Bielsa. Acuérdense, Argentina y Brasil. Matías Viña jugando de lateral izquierdo y Araujo es el que hace la jugada del primer gol contra Argentina en la Bombonera. Bueno, luego después de una larga lesión y no haberse recuperado debidamente en el Flamengo, no era tenido en cuenta por Felipe Luis. Bueno, es una de las incorporaciones del River de Gallardo. Así que bueno, esperemos que Matías Viña recupere su nivel. Tiene 6 meses o un poco menos pensando en la posible convocatoria de la selección uruguaya, pero Matías Viña era un jugador que a Bielsa le daba no solamente ser un buen lateral izquierdo, sino muchas veces lo puso también como central, porque Bielsa, si uno analiza sobre todo los primeros tiempos, buscaba un marcador central con salida, y eso se lo podía dar Matías Viña. Lo intentó con Olivera, que también ha tenido buenas actuaciones, pero el primer candidato a cumplir esa función era Matías Viña, formando pareja o con Cáceres o con Jiménez o con Araujo, pero siempre Matías Viña, desde que empezó el proceso Bielsa, era el marcador central por la izquierda. Así que bueno, el pase a River puede ser que recupere su nivel, recupere su confianza, que muchas veces va de la mano, y bueno, y que tengamos a Matías Viña en las mejores condiciones para poder ser uno de los posibles integrantes de la selección uruguaya. Por otro lado, te digo que yo te voy a decir algunas sorpresas. Peñarol decidió que Terán no sigue. Había sido una gran apuesta de Peñarol y de Aguirre como alguien que pudiera acompañar a Leo Fernández en determinados partidos, o sobre el ser el recambio de Fernández, de Leo Fernández. Sí. No rindió. Después Jaime Báez. Yo alguna vez critiqué a Jaime Báez porque él se quiso ir a mitad de temporada buscando nuevos horizontes en Italia, nuevamente, y como allá no consiguió club, le dijo a Peñarol, che, y si vuelvo, bueno, vení, que no hay problema. No rindió, es lógico. Gastón Silva que viene para recuperarse una lesión, se lesiona acá también en Peñarol. Yo creo que a Gastón Silva yo le hubiese dado una oportunidad teniendo en cuenta sus antecedentes, y que fue jugador de selección uruguaya. Fue jugador de selección. Y se destacó en Independiente, y se destacó en equipos de México fundamentalmente. Es decir, yo le hubiese dado una chance más en Peñarol. Y también se fue algo que es muy discutido en Peñarol, digo por los hinchas, porque yo estoy en una página que dice soy hincha de Peñarol o algo por el estilo, leo básicamente las informaciones. Un muchacho Oroná que estaba jugando en Chile y Peñarol lo trae y ahora lo deja libre. Sí. Que incluso llegó a estar dentro de los convocables de Bielsa, de eso los sparring. Bueno, este muchacho Peñarol lo deja libre. Yo creo que era un jugador como para verlo mantenido en el plantel, más que nada con vistas a futuro, a ver qué pasaba. Y después lo conocido, Brian Cortés, que parece que va a terminar en Argentino Junior. Pedro Milans, me llama la atención como que Peñarol no hizo un esfuerzo para retenerlo. Sí. Es el lateral derecho de por lo menos los últimos 3 años y ha tenido buenas actuaciones, sobre todo en los partidos que duelen. Sigo diciendo, vos podés ser muy bueno contra Miramar y no es desprestigiar a Miramar, contra Miramar, contra Progreso, contra los últimos de la tabla. Pero ahí está. ¿Está?
Y Milán lo demostró en los partidos de Copa Libertadores, Copa Sudamericana en su momento, los partidos contra Nacional, contra Defensor, contra Liverpool, contra Boston River cuando andaba mejor. ¿Entendés? Entonces, en los partidos que duelen, Milán demostró su valía. Después hay otra que es de Ritis, que fue campeón con Uruguay en el Sub-20. No, yo supongo que para Aguirre ahí están Olivera y Hernández, entonces de Ritis, que es lateral izquierdo, no lo iba a utilizar y por eso lo dejaron libre. Después el otro que queda fuera, bueno, Ignacio Sosa, que pasó al Bragantino. Y ahí te voy a hacer una reflexión. ¿Sabes por cuánto pasó? 4 millones de dólares. No llegó a 4 millones de dólares. Sí, claro, una buena cifra. Una buena cifra, sí, 4 millones de dólares. Pero estamos hablando de uno de los jugadores, de los mejores jugadores de Peñarol en la temporada 2025, sí. De los jugadores que más se destacó, no solamente a nivel local, sino a nivel de Copa Libertadores, que se mencionó que estuvo en el radar de la selección uruguaya, aparentemente, y yo creo que no es un jugador a desechar. Te aporta marca, te aporta salida, te aporta la ubicación en distintos puestos. Un jugador que ya sabe lo que es salir campeón, salió campeón sub-20 con Uruguay. Entonces, un jugador que, bueno, pero no llegó, pasa al Bragantino. Y siempre digo, el valor de los pases de los jugadores que se han destacado, más me llama la atención lo que se pagó por Petit. Voy a hacer un paréntesis acá. Fue expulsado este fin de semana. ¿Ah, sí? El Mirandés sigue último. No ha mejorado ni el rendimiento del equipo ni el rendimiento del propio Petit. Ya hay algunos medios, sobre todo de Sevilla, que están diciendo, bueno, pero ¿qué pasó con este muchacho? Claro. ¿Ah? Yo creo que sí, la ficha le pertenece al Betis, pero después el negocio, cómo se hizo, la verdad que no lo entiendo. Porque si estamos hablando de Ignacio Sosa, al Bragantino de Brasil, al Bragantino, no estamos hablando de los principales equipos, sino un equipo de mitad de tabla para abajo. Sí. Pagó, no llegó a 4 millones de dólares, uno de los, tal vez el jugador que más se destacó en la temporada. Y Peñarol no pudo sacar más de 4 millones, como por el 85% de Petit, un jugador que, vamos a hablar claro, será carmelitano, bla, 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 pero no se destacó en la selección uruguaya ni en su 17 ni en su 19, y en Nacional tampoco, en los partidos que duelen tampoco se destacó, solamente todo el mundo recuerda el gol que le hizo a Peñarol. Entonces, ¿qué llevó a que un club o alguien pagara 6 millones de dólares? Bueno, Después Villalba, un jugador que casi no ha sido tenido en cuenta por Aguirre. Maxi Silvera, increíblemente de Peñarol pasa a Nacional. Sí, hubo un conflicto ahí hubo declaraciones. Es decir, no es descabellado pensar que un jugador pase de Peñarol a Nacional o viceversa. Ha pasado mucho. Lo que sí era que era uno de los jugadores que Aguirre le tenía mucha confianza. Un jugador que demostró estar para Peñarol, no solamente en esta Copa Libertadores, sino en la anterior. Entonces, no hay una explicación lógica, por lo menos como aficionado, de que Maxi Peñarol lo haya dejado de ir, sabiendo de que podía pasar a Nacional. Después Diego García, por el caso de que ya sabemos de que ha sido procesado por posible abuso sexual. Y finalmente Alejo Cruz, que lo trajeron en la segunda mitad de la temporada, y me acuerdo que en Peñarol lo pusieron como que era la solución para los extremos, y ahora lo dejan libre. Entonces, son esas cosas que te llaman la atención en cuanto a política de contrataciones. Una noticia llamativa es que Lucas Pratto, ¿te suena? Con pasado en selección argentina, en River Plate, en Vélez Sarsfield, cuando Peñarol hace muchos años llega a la final a la semifinal de la Copa Libertadores. Lucas Pratto juega en Vélez. Bueno, se habla con pasado, últimamente jugando en el Olimpia de Paraguay y jugando en Paraguay, aparentemente podría integrar el plantel de Paysandú Fútbol Club, que va a jugar en la Serie B de Uruguay. Así que bueno, veremos qué pasa.
Y después vamos a hablar, no sé cuánto tiempo tenemos. Dele unos minutitos más, bueno, tenemos, dele. Después vamos a hablar un poco de la Copa Africana. Habló demasiado de los Reyes, lo que pasa. Sí, hablé demasiado de los Reyes, pero bueno, pero viste, es la magia de la, es la fecha. De la fecha. Era lógico que teníamos que hablar de eso, era lógico. De la Copa Africana. No ha habido mayores sorpresas. ¿Miró algún partido de la Copa Africana? Sí, ayer miré Egipto 3, Benin 1. ¿Cuál es Benin? ¿De dónde es Benin? Benin, ahora después te hago una anécdota. Sí. Benin es un país que está en África Occidental, es decir, está bañado por el Océano Atlántico, y que si mal no recuerdo tiene frontera con Camerún y Nigeria. No lo he buscado. Pero es un país muy chico. Pero es miembro de las Naciones Unidas, ¿eh? Claro, sí. Situado entre el Golfo de Guinea y el Sahel, limitando con Togo, Nigeria, Níger y Burkina Faso. Ahí está, sí, ahí está. Es un país muy chico que está como que dicen la vueltita ahí de África. Sí, algodón produce. Sí, la capital, no me acuerdo bien cuál es ahora, pero digo, es un país que tiene unos 78... Porto Novo, creo que tiene unos 78.000, 80.000 kilómetros cuadrados. Sí, es muy chiquito, Pero tiene unas playas espectaculares por lo que veo acá. Sí, bueno, toda África tiene unas playas espectaculares, tanto del Océano Atlántico como del Océano Índico. Pero mirá lo que te voy a decir, cuando se hacen esas estafas telefónicas y donde la gente a veces cae en esas estafas, pudimos descubrir, yo no, obviamente, junto con la policía, que muchos de los giros, ¿sabés para dónde iban? Ajá. Para Benin. Mirá. Sí. Era, no te digo en todos los casos, pero había un patrón donde determinadas, dependía del tipo de estafa, pero algunas estafas de esta... 13 millones de habitantes tiene. ¿Sí? Sí, bueno, iban para Benin. Mirá. Y Benin, porque entre otras cosas creo que Benin no hay convenio con Interpol, por ejemplo. Claro. Entonces utilizaban Benin para llevar la plata para que vos si te enganchaban, no te podías iban a estas empresas internacionales, no iba a decir el nombre, pero estas empresas internacionales de giro de dinero, y lo depositaban y terminaban en Benin. Mirá vos, increíble. Sí, bien. Bueno. Bien, tanto así que en algún momento yo estuve buscando, Pero perdió con Egipto, ganó bien Egipto, le costó porque en determinado momento Benin le empató. ¿A qué hora se sienta a mirar un partido como Egipto y Benin? Y era ayer de tarde, eran como las 2 de la tarde, una cosa así. 2 de la tarde. Una cosa así. ¿Sabés lo que pasa? ¿No durmió la siesta por mirar Egipto-Benin? No, en una me dormité, obviamente, ahí está. Pero miré todo el partido porque digo, ¿sabés dónde lo pasan? En Bandeirante. Fue el único lugar, porque incluso en Google a veces no engancho los partidos. Pero el que sí enganché bien fue Egipto-Benin. Y me mentalicé de solamente mirar el partido y no escuchar el relato, porque escuchar el relato... El brasilero es complicado. Tratás de entenderlo, sí. y la otra vuelta, no me acuerdo qué partido que te comenté que estaba mirando y terminó doliéndome la cabeza por el esfuerzo que hacía de tratar un poco de entender el portugués. Y aparte, es el relato brasilero. Vos sabés que una cosa que los brasileros cuando relatan un partido de fútbol, aún en televisión, es mucho más ágil que como lo relatan los uruguayos y los argentinos. ¿Está? Capaz que alguien de otro país que más o menos conoce el idioma español, por ahí puede seguir el relato, pero el brasilero te lo relata como si estuviera en la radio, y es más complicado. Pero bueno, lo miré Egipto iba ganando bien, ¿tá? Hay una cosa, y eso para tenerlo en cuenta para el Mundial. Los países del norte de África, que son los países árabes o los países musulmanes, son más disciplinados tácticamente, tal vez no son tan físicos, pero tienen un mejor manejo de pelota tácticamente. ¿Ah?
Pero los países del África tropical, llámese Nigeria, Benin, Camerún, Congo o lo que puede ser Cabo Verde, son equipos mucho más físicos, pero son mucho más rápidos, que por ahí te encontrás obviamente con jugadores de muy buena técnica, sí, claro. Y técnica a veces en lo que puede ser dolernos mucho a la selección uruguaya, técnica en velocidad, que sumado a su capacidad física nos pueden complicar. Nos pasó con Senegal en el 2002, por ejemplo, claro. Nos pasó en parte con Ghana en el Mundial de Sudáfrica, es decir, jugadores, para mejor Ghana en ese momento tenía muchos jugadores jugando en Europa y en muy buenos equipos, entonces eran muy físicos, pero todos estos países, no los del norte de África, sino del África tropical, no son a veces disciplinados tácticamente, y eso hace que a veces dejen huecos importantes. Y bueno, y Egipto, por ejemplo, ayer lo aprovechó mucho eso y generó muchas chances de gol, esas desatenciones defensivas. Pero en un error de Egipto, es decir, lo que yo te digo, Benin fue, hasta que por allá hubo una mala salida del arquero de Egipto, prácticamente se le entregó al delantero de Benin, la tira para el costado y el extremo de Benin intenta tirar un centro, rebota en el lateral izquierdo de Egipto y desvía la pelota, el arquero intenta sacarlo y ahí entra el jugador de Benin con mucha más rapidez que el defensa de Egipto y convierte el empate. Pero en los últimos minutos Egipto, con Salah a la cabeza, puso las cosas en orden de alguna manera dentro de la lógica. Egipto obviamente, recordemos que Egipto nos costó bastante en el Mundial del 2018 poder ganarle. Si fue el primer partido, acuérdense el gol de Josema Jiménez casi al final del partido. Bueno, así que decir, Egipto, no. Es como Marruecos. Es decir, por algo de ahí, de Egipto, salió Salah, uno de los mejores delanteros del mundo, que increíblemente no está teniendo minutos en el Liverpool. Increíble. Eso vamos a tener que tratarlo en algún momento, ¿no? Es decir, el descalabro del Liverpool a través de decisiones del técnico, donde su delantera, que le dio muy buenos resultados, que era Salah, Núñez y Díaz, casi los tres hoy por hoy no están jugando. Es decir, Núñez porque pasó a la Arabia, Díaz porque pasó al Bayern Múnich y Salah porque no está teniendo minutos en el Liverpool o está jugando de suplente. Pero bueno, los resultados fueron Senegal 3, Sudán 1, y acá voy a hacer una pequeña referencia a Sudán, que pasó a octavos de final sin meter un gol. Perdió los dos primeros partidos y el tercer partido con Guinea Ecuatorial lo gana, pero lo gana porque un defensa del Guinea Ecuatorial se hace un gol en contra. Y con eso pasó a los octavos de final. Pero lo bueno de Sudán, que el pueblo de Sudán tuvo una alegría porque Sudán está sumido en una guerra civil terrible, espantosa, y bueno, y eso, por lo que me ha llegado, viste que yo, es decir, generó que los partidos que jugaba Sudán hubiera como una tregua en la guerra, en esa guerra civil, y generó obviamente que pasara a octavos de final alegría a la gente. Después, Malí dio la sorpresa, le ganó a Túnez por penales. Marruecos tuvo muchas dificultades para ganarle a Tanzania. Marruecos, que es el candidato, le ganó a Tanzania 1-0. Sudáfrica perdió con Camerún. Creo que esto fue el partido de los octavos de final. Obviamente Sudáfrica. Y perdió 2-1 con Camerún. Bueno, Egipto, que ya hablamos, le ganó 3-1 a Benin. Y Nigeria le ganó 4-0 a Mozambique. Mozambique, que tiene unas playas espectaculares. Un integrante de la cúpula de la jefatura de Colonia, que él estuvo haciendo misiones de paz en Mozambique y me decía que las playas espectaculares. Sí. Alguna vez que ellos tenían por allá las cansadas, y se hizo alguna vez alguna escapadita a las playas de Mozambique, dice que son soñadas. Bien. Y bueno, y hoy
si la gente tiene gana. A ver qué miramos A hoy. las 13 horas, Argelia-Congo. Argelia-Congo, partidazo. Y Costa de Marfil y Burkina Faso. Bueno, Costa de Marfil, una sí, selección que ha estado en mundiales, que tiene da muy para buenos verlo, jugadores. Y puede verse, ¿no? Es decir, la verdad que Me vale quedo la con pena, si lo encuentran, pueden Nigeria, encontrarse Congo, parece. en Bandeirante. Pero los cuartos de final se van a jugar el viernes y el sábado. El viernes juegan Malí-Senegal a las 13 horas. Camerún-Marruecos, un partidazo a las 4 de la tarde. Y después falta determinar los rivales de Nigeria y de Egipto que van a salir esta tarde. Espectacular. La verdad que invito a ver, porque aparte a veces hay imágenes de las tribunas y la verdad que es muy colorido. Muy colorido verlo. Es muy colorido, hay mucha alegría como viven el fútbol, como todos lo vivimos Claro. con expectativa y la emoción y demás, pero a su vez ellos le agregan también mucha alegría, con cantos y demás típicos africanos. Bueno, Espectacular, doctor. no sé si me queda alguno más. Dele un segundito más. Dele. Un segundito más. Bueno, también se jugó la Premier. El Aston Villa le ganó 3-1 al Nottingham. Wolverhampton, que yo te decía, le ganó al West Ham de bueno, 3-0. El Bournemouth perdió 3-2 con el Arsenal. Este partido lo vi. La verdad que al Arsenal, que va puntero, un muy buen equipo el Arsenal. Creo que en este momento es de lo mejor. De los mejores equipos, no solamente de la Premier, sino de Europa. ¿Sabés quién es uno de los asistentes de Arteta? El técnico del Arsenal. Heinze. Heinze, el jugador de la selección argentina. Exactamente. Y acá viene una reflexión. Heinze está haciendo sus primeras armas en Europa. Y salvo Almada, que está en el Oviedo, que está último en España, después no tenemos otros técnicos. No hablemos de Simeone, Pochettino, bla. Pero eso es decir, muestra, es decir, que no tenemos tantos técnicos como para que el día de mañana asuman la selección uruguaya. Tal vez puede ser Aguirre por la mayor experiencia, tal vez Almada por la experiencia que está teniendo, no solamente estuvo en Ecuador, en México y ahora en España. Puede ser Pesolano también. Pero en general estamos viendo que no tenemos tantos técnicos para decir el día de mañana qué pasa. Esto para que a veces la gente reflexione. Bueno, el Leeds United, yo te decía que empató con 1-1 con el Manchester United. Muy buena actuación de Ugarte, pero de todas maneras generó la salida de Amorín. El Tottenham empató 1-1 con Sunderland. Muy buena actuación de Bentancur. Y el partido de la fecha fue el Manchester City con el Chelsea 1-1. ¿Esto qué genera? Que el Arsenal tiene 48 puntos, el Manchester City 42, es decir, que ya le sacó 6 puntos. 6 puntos. El Aston Villa 42, el del Dibu Martínez. El Liverpool 34, es decir, que el primero sacó 14 puntos al anterior campeón. El Chelsea 31, el campeón mundial de clubes. Y el Manchester United sexto con 31 puntos. El Tottenham está 13º con 27 puntos. Y entonces hoy, ¿qué se puede ver? Mejor dicho, hoy, West Ham Nottingham. Bien. A las 17. Buen partido. Crystal Palace Aston Villa. Mañana 16:30. Fulham Chelsea mañana 16:30. Bournemouth contra el Tottenham a las 16:30. Manchester City Brighton a las 16:30. Burnley Manchester United 17:15. Y un partidazo el jueves a las 17 horas, Arsenal-Liverpool. Opa. Obviamente que si el Arsenal gana, se va. Preso, claro. El Liverpool le van a decir al técnico: querido, pero mirá la que te mandaste. Sacaste a Núñez, que te aseguraba no sé cuántos goles por temporada. Sacaste a Lucho Díaz, lo mismo. Y todavía te das el lujo de tener de suplente a Salah. ¿Tá? Y muchas veces a McAllister lo deja afuera. Y vos decís, ¿pero qué piensan? Y bueno, y ahí es cuando vos te das cuenta que hay técnicos que piensan que son ellos los que ganan los partidos, cuando se olvidan de que son los jugadores que a veces son los que hacen la diferencia. A través de un sistema, pero son los que hacen la diferencia. Muy bien. Bueno, la Liga Española va primero el Barcelona con 49 y el Real Madrid con 45. Vi el partido de Real Madrid contra el Betis.
una paliza que ni te cuento le dio el Real Madrid al Betis, muy buena actuación de Valverde. Y voy a plantear un detalle. El Oviedo, de los uruguayos Almada, Viñas y Fonseca, va último con 12 puntos en zona de descenso. Pero los otros dos equipos que están en zona de descenso, ¿sabés cuáles son? ¿Cuáles son? Los equipos de Valencia. El Valencia y el Levante. Los dos equipos de Valencia. La verdad que sería muy triste porque el Valencia con grandes actuaciones siempre en la Liga Española, campeón de Europa muchas veces, es la tercera ciudad de España y sin embargo sus dos equipos están peleando el descenso. Muy Así bien. que bueno, nos despedimos deseándole a la gente que tenga una buena jornada de Reyes, que para los niños se hayan cumplido la mayoría de sus expectativas, de que los Reyes con su magia hayan iluminado su carita con sonrisas, y bueno, y esperemos que, ya te digo, como yo le pedí a los Reyes, que nos regale el campeonato del 2026. Así que bueno, Doctor, hasta siempre, nos vemos y que tengan una buena semana. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao.